¿Podemos ser 100% renovables? Es una pregunta que suele salir mucho en debates. Suele salir mucho en debates en televisión, en la mesa con el cuñado y realmente en muchos sitios. Yo diría, aunque es un poquito controvertido posicionarse, que la respuesta corta es que no y la respuesta larga es que sí. Muchísimas gracias. Se ha quedado un poco cojo, ¿verdad? Falta algo. Pues así me siento yo realmente cuando se debate sobre estos temas de una forma pues, muy superflua, sin casi entrar en detalles, sin casi que básicamente diciendo, pues claro que podemos, si el viento sopla todos los días, ¿no? Pero vamos a tratar aquí de dar un viaje un poquito más profundo, no solo sobre las energías renovables en sí, no solo sobre el recurso renovable como tal, sino cómo funcionan los sistemas eléctricos, cuáles son los parámetros de control y qué le tenemos que pedir a las energías renovables para que realmente puedan sustituir a las fuentes de energía convencionales. Entonces, este viaje pues empieza en un famoso episodio de la historia que se ha venido a llamar la Guerra de las Corrientes y ahora está como muy mitificado, parece un cómic. El héroe, el villano, no fue tal que así. Pero bueno, realmente sí hubo un conflicto de tecnologías. Nikola Tesla, el que vemos con el bigotillo, apostaba por las tecnologías de corriente alterna y Thomas Alva Edison apostaba por las tecnologías de corriente continua. Y fue realmente un conflicto a nivel empresarial por ver qué tecnología se haría con el monopolio de los sistemas eléctricos, de los sistemas de alta tensión. ¿Alguno sabría decirme si lo que consumimos, si lo que nos viene del enchufe de casa es corriente alterna o corriente continua? ¿Quién apuesta por corriente continua? Que levante la mano. ¿Y alterna? Vale, hay 3 más. Bueno, pues aunque sea tenemos mayoría. El resto pues muy vergonzosillo, la verdad, pero ya está bien. La corriente alterna. La corriente alterna fue la que finalmente se impuso en lo que es el dominio de nuestros sistemas eléctricos de potencia. Tesla, en ese sentido, pues fue su mayor logro. En su carrera logró cambiar y definir las condiciones y los sistemas a partir de los cuales se desarrollarían todos los sistemas eléctricos hasta el día de hoy. La verdad es que no se les recuerda por eso. Pero bueno, ya llegando a la actualidad, vamos a hacer el viaje para el que hemos venido aquí. Vamos a hacer un viaje en el que recorremos el sistema eléctrico entero, desde los puntos de generación convencional. Llegamos a las redes de transporte de energía eléctrica en alta tensión, por las que vamos recorriendo las largas distancias desde donde se genera hasta donde finalmente se consume. Después de la alta tensión, los centros de consumo de altas potencias les llega también una alimentación de energía en media tensión, que viene desde aquí. Y luego nos acercamos a las ciudades en baja tensión para distribuir a nuestros hogares, que es el consumo, esa bombillita. Esto es el sistema eléctrico tradicional, tal cual se ha configurado. Y a partir de aquí, pues le vamos metiendo energías renovables de altas potencias en la parte anterior al transporte y de bajas potencias en la parte de distribución, cuando hacemos generación distribuida. Un último paso, ¿cuál podría ser? Almacenamiento energético, con sistemas de baterías. Pues este es el mapa, la hoja de ruta que vamos a seguir a lo largo de esta charla, viajando por cada uno de los puntos, para comprender cómo funciona la coordinación de todos los elementos, y a partir de comprender esto, saber cuál es el papel de las energías renovables. El sistema eléctrico de potencia en sí, que básicamente es lo que hemos visto ahora a modo de resumen, como concepto, aglutina todos los elementos que componen un sistema eléctrico, todos. Las líneas de transporte, las centrales, las subestaciones donde se eleva o se disminuyen los niveles de tensión, los hogares, las protecciones eléctricas, todos los elementos. Y un sistema eléctrico de un país pues tiene una pinta tal que así, aunque aquí estamos representando fundamentalmente los puntos de generación, de consumo y las líneas de muy alta tensión, pues si no saldría aquí como un hormiguero. Sabiendo esto, empezamos por la generación convencional, las fuentes térmicas, las fuentes fósiles fundamentalmente, con las que tenemos, en primer lugar, las centrales termoeléctricas. Para que nos hagamos una idea, y así funcionan casi todas las centrales de energía, lo fundamental aquí es tener una fuente energética, normalmente, que produzca calor. Ese calor va a calentar un fluido que va a pasar por una turbina, que está aquí, donde pone turbina. Porque es una turbina. Esto va a producir un movimiento rotativo que va a hacer girar
el eje de un generador. Todo funciona al final de esta manera. Fuente de energía, ya sea por calor o por viento como en los aerogeneradores, que produzca movimiento rotativo. Luego veremos por qué esa obsesión con los giros, qué nos pasa con los giros, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener esa fuente de energía en el caso de las centrales termoeléctricas? Pues quemando petróleo, quemando gas natural o quemando carbón. Y ese calor pasa a ese fluido del que hablábamos antes, que puede ser un gas o puede ser un vapor, que va por todos estos conductores de aquí, todos estos conductos que están en rojo. Cuando usamos turbinas de gas, pues son centrales de gas. Cuando usamos turbinas de vapor, pues son centrales de vapor. Y podemos combinar las dos con dos tipos de turbinas que operen en paralelo, que se llamarán centrales de ciclo combinado, que tienen una eficiencia mayor. Hasta aquí vemos este tipo de central, que forma parte de nuestros sistemas energéticos. Y son los que fundamentalmente son los culpables de emitir tanto CO2 a nuestra atmósfera, a través de, donde pone, emisión de humo, de la chimenea. Las centrales nucleares son también un tipo de energía convencional, aunque no funcionan mediante la quema de combustibles fósiles. En este caso, si nos damos cuenta, de aquí hacia allá es todo casi que más o menos igual, salvo particularidades. La diferencia está en cómo producimos el calor. ¿Y cómo lo producimos? Pues nos cogemos uranio, que es un elemento muy pesado, lo bombardeamos con neutrones hasta que se rompa. Básicamente viene a ser así. Tenemos un proceso intermedio, que es que tenemos un isótopo del uranio un poquito menos estable, y para intentar buscar una mayor estabilidad se parte en dos, por eso son centrales de fisión, y al partirse desprende mucha energía y genera subproductos, que son esos dos isótopos y neutrones que bombardearán otros átomos de uranio. Con esta reacción en cadena se produce mucha energía calorífica. Y esa energía calorífica, como comentábamos antes, calienta un fluido, mueve una turbina, movimiento rotativo, chispas para la red. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué esa obsesión con los movimientos rotativos? ¿Cómo funciona un generador eléctrico o un motor eléctrico, que al final es un generador puesto al revés? Un aerogenerador es como un ventilador dado la vuelta. Funciona en base a la ley de la inducción electromagnética de Faraday, según la cual, si nosotros tenemos un cable haciendo un circuito cerrado como el que vemos aquí, y pasamos un imán por dentro, el campo magnético que varía va a generar una corriente eléctrica en el cable. ¿Vale? Esto apúntenselo, es lo que vemos aquí. Realmente genera diferencias de potencial en cada una de las espiras del cable, y eso es una corriente eléctrica. Al final es lo mismo, lo que obtenemos es electricidad mediante mover un imán. Imán como los que tenemos en la nevera, no nos asustemos con esto de los campos magnéticos, que últimamente parece que nos pone nerviosos. Es un campo magnético como el campo de la Tierra, vamos. Al final, teniendo esto, si nosotros aplicamos este concepto, podemos ver aquí que si yo le meto electricidad a ese cable, esas bobinas que tenemos ahí van a tener un campo magnético asociado. Porque así como el campo magnético me genera electricidad, la electricidad tendrá un campo magnético. Esto es, pues, reversible, de un lado a otro. ¿Vale? Si yo tengo un campo magnético aquí y aquí tengo un imán, ¿el imán qué va a hacer? Apunta al campo. Luego tengo otro aquí, apunta al siguiente. Después otro aquí. Y al final va a ir girando, porque tengo un campo magnético que va rotando y el imán lo persigue. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos normalmente? Tenemos tres fases que se llaman, cada una con corriente eléctrica, cada una generando un campo magnético, pero desfasadas en el tiempo. Una va antes, otra va después, de tal forma que gira el rotor. Por eso buscamos siempre movimientos rotativos. Y por eso tenemos siempre los cables de las líneas de alta tensión agrupados de 3 en 3. No sé si se han dado cuenta, probablemente nadie sea tan friki como yo como para ir contándolos, pero cuando salgan de la ciudad la próxima vez y vean una línea de alta tensión, que es a lo que vamos ahora, verán que siempre van agrupados de 3 en 3. Van a tener 3 conductores, 6 conductores, etc. Son sistemas a 3 fases. Y si los cuentan, verán también que hay un cable arriba que rompe un poquito ese criterio. Ese cable es un pararrayos. A modo de curiosidad, las torres de alta tensión, que son metálicas, están conectadas a la Tierra, derivan a Tierra. Los cables, si se dan cuenta, los conductores de alta tensión nunca tocan la torre, siempre pasan por debajo. Ahora bien, el cable de arriba, si ustedes se fijan,
es el cable de guarda y siempre toca la torre. Genera una especie de escudo protector contra los rayos, de tal forma que si va a caer un rayo en la línea, donde cae es al punto que está conectado con tierra. Deriva y no ocasiona ningún tipo de problema en la línea. Ya sabemos entonces por qué buscamos movimientos rotativos y por qué los cables se agrupan de 3 en 3. Ahora bien, las líneas de transporte de energía eléctrica. Ya hemos pasado de la generación al transporte. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que en ellas se producen pérdidas energéticas, porque estamos en sistemas reales. Las pérdidas energéticas pues son como, por ejemplo, cuando enciendes una bombilla en casa y al rato dices, está poco apretada, y la vas a apretar y te quemas la mano. Son pérdidas energéticas, porque tú lo que quieres de esa bombilla es que te dé luz, no que te queme un dedo. Y eso pasa, ¿por qué? Por las pérdidas por efectos térmicos, que se llama efecto Joule. Esto se da a gran escala en las líneas de transporte de energía eléctrica, y entre otras cosas, por eso se hace en alta tensión. También se producen pérdidas por efectos magnéticos, porque como hemos visto, los campos eléctricos y los campos magnéticos está uno relacionado con el otro. Y se da un efecto muy parecido en el campo magnético que hay alrededor. Se generan pérdidas de esta manera. Y luego la otra cosa que hay que tener en cuenta es que se ocasionan caídas de tensión. Yo tengo una diferencia de potencial entre dos puntos de la red. Y eso es lo que, para entenderlo, de igual manera que si estuviéramos en un sistema de tuberías y tú pones presión al principio para que el agua llegue hasta el final, tú aquí aplicas tensión al principio para que la energía eléctrica llegue hasta el final, con el nivel de tensión que necesitas. Si no estás controlando las caídas de tensión de forma adecuada, en tu carga no tendrás la energía como la necesitas. Y si se produce una perturbación en la red eléctrica de alguna manera, también se pueden ver afectadas las tensiones. Entonces, digamos que estamos viendo una especie de repaso muy rápido de cuáles son los conceptos con los que funcionan los sistemas eléctricos y cuáles son los conceptos que si las energías renovables dicen, me independizo, tienen ellas que también tenerlo en cuenta. Igual que cuando te independices tienes que tener en cuenta que pagas el alquiler, la luz y el internet todos los meses. Pues vamos a tenerlo en cuenta. Seguimos. Estamos en alta tensión y queremos bajar a media y baja tensión para llegar a los consumidores. ¿Cómo lo hacemos? En estas cositas tan lindas de aquí, que son subestaciones, ¿vale? Aquí tenemos pues mucha paramenta, mucha cosa fea, pero la parte importante de aquí son los transformadores, que funcionan igual que los generadores y motores que vimos antes, solo que quietos. Llega corriente eléctrica a la espira. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? ¿Qué genera? Campo magnético. Va a generar un campo magnético aquí, y ese campo va a afectar a la otra espira. ¿Qué va a pasar con ese campo magnético en la otra espira? Que va a inducir una tensión y que va a generar una corriente eléctrica. Pero Rubén, ¿para qué metes corriente para luego sacar corriente? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo más espiras que en el otro lado. Entonces, si el campo magnético me genera una unidad de tensión por cada espira, yo tengo muchas espiras aquí, pero me generará una unidad de tensión por cada espira del secundario. Por tanto, si en el secundario tengo menos espiras, tendré menos tensión. Bajo de alta tensión a media tensión en este caso. Y entramos ya, esto es un transformador, esto sí que es bonito. Y entramos ya en lo que es la red de distribución en media tensión, que son torres iguales, pero más chiquitillas, ¿vale? En media tensión, digamos que esto funciona como las vías del tren o como las líneas de guaguas, de buses, que esto es que tú tienes las líneas principales, pum, 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 con los de más frecuencia, que te recorren las largas distancias, lo que es más difícil de transportar. Una vez te acercas a los puntos de consumo, pasas a media tensión, que son como las ramificaciones de las líneas de buses de las ciudades, y llegas en media tensión a las cercanías de las ciudades. Y una vez estás dentro del barrio, sacas el trenzado negro en baja tensión que después llega a tu casa. Este es el episodio de media tensión. Llegamos normalmente suele ser una caseta o a veces están un poquito más discretos. De aquí sacamos el trenzado negro. Ese trenzado negro llevará ahora 4 cables. No son los 3 de las fases que veíamos antes, porque se añade un neutro. A nuestros enchufes llega fase y neutro. Pues aquí tendremos 3 fases y un neutro, que van por la calle y ven una casa, ¡pup!, meto fase neutro. Sigo, ¡pup!, meto fase neutro. Pero tengo 3 fases. Y llegamos a los consumos, que son nuestras ciudades, que son nuestras fábricas. Básicamente hemos recorrido lo que hablamos al principio, que eran los componentes esenciales de los sistemas eléctricos tradicionales. Teniendo en cuenta esto,
vamos a fijarnos en el último punto y el primer punto. Los consumos y la generación. Esto funciona como una balanza, en la cual para mantener la frecuencia siempre tengo que estar consumiendo la misma energía que genero. En cada momento, si enchufas la lavadora, te doy un poquito más de potencia. ¿Por qué? Porque a día de hoy, aunque ya se están desarrollando y se están implementando bastante, los sistemas de almacenamiento a esta escala, con estas grandísimas potencias, no están tan implementados como para cubrir toda la demanda o un gran porcentaje de la demanda. Entonces tenemos que ir pues al día, como una balanza. De esta manera mantenemos la frecuencia. Vamos a verlo. Un segundito de atención. Esta parte de aquí, un poquito, pero vamos a pasar suave, ¿vale? Un poquito complicadilla, pero entre comillas. Vale. Aquí lo que vemos es, primer término, variación de velocidad. Nos quedamos con eso, que es la velocidad del giro de mi máquina, lo que me va a generar energía, el generador en las centrales. Segunda parte, ¿qué tenemos? Pi, una constante, nos olvidamos de eso, fuera, las constantes para el carajo. H es la constante de inercia, que eso es, da igual, es un parámetro constructivo de la máquina, me viene definido, es una constante también. Entonces, lo que vemos aquí es que, lo importante, variación de velocidad, frecuencia, potencia mecánica, que es la potencia de la máquina, y potencia eléctrica, que es la potencia eléctrica que genera, lo que me piden que consuma. Sabiendo eso, concretamos. Las variaciones de velocidad, que son las variaciones en la potencia mecánica, me van a variar la frecuencia. Lo único que me importa que ustedes sepan es eso. Porque eso nos implica que para yo poder controlar la frecuencia en el sistema, que es fundamental, tengo que tener generadores que me hagan el control de la potencia, fijándose en la frecuencia. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que en algún punto del sistema aumenta el consumo, desde un nivel el que sea hasta otro nivel el que sea, un escalón para arriba. ¿Qué me hace la frecuencia cuando aumenta el consumo? Baja. Lo vemos aquí. Si aumenta el consumo, aumenta la potencia de consumo eléctrico. Si aumenta esto, implica que todo esto se hace más pequeño, porque a la misma cifra le resto más. Y si todo esto se hace más pequeño, la frecuencia se hace más pequeña, como vemos aquí. ¿Cómo podemos recuperar esa frecuencia? Pues diciéndole al generador, oye, mete más chicha, tira para arriba para que la potencia mecánica aumente. Y entonces aumentemos la frecuencia y se estabiliza a partir del punto 7. Ya pasó lo difícil. Ya está, estamos vivos todos, ¿vale? Pero simplemente con esto podemos ver que hay ciertas regulaciones que hacen los generadores convencionales, que son los que estamos viendo, los tradicionales, que después, no digo que no las puedan hacer los renovables, simplemente que tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlas y de que hay que pedírselas. En base a esto, estamos viendo un ejemplo en el que participa un solo generador. Pero imagínense que tenemos más de uno. Imaginen que es como dos colegas que cargan un mueble. Aquí se nota un poquito el gusto de cada uno. Vale. Están cargando el mueble entre los dos. Pues a lo mejor alguno se cansa en algún momento y suelta un poco. En ese momento el otro tiene que cargar más. A lo mejor en algún momento el otro se tropieza. En ese momento ya le ayuda al compañero. Así funcionan los generadores también. Si en algún momento hay más consumo, se reparten la carga entre todos. Si en algún momento un generador consume menos, el otro consumirá ese exceso de energía que necesita cubrir. De esta misma manera. Así es como funciona. Ahora bien, no piensen en el estacionario, en estoy cargando y voy caminando y ya está. No, piensen en el momento justo, los segundos en los cuales uno se cae y el otro tiene que cargar con el peso del mueble. ¿Qué hace esa persona? Se agacha, ¿no? Tiene una especie de respuesta inercial que hace que su cuerpo aumente más peso. Algo así ocurre con los generadores, de tal forma que si en un momento concreto se rompe una línea de alta tensión, por ejemplo, ¿vale? Y hay mucho consumo para un generador que antes tenía menos consumo. ¿Qué va a hacer? Se frena. El generador se frena. Y con esa energía de frenado, instantáneamente da potencia para cubrir ese consumo. Esta respuesta inercial la dan solamente los generadores síncronos convencionales, que están presentes en nuestras centrales nucleares. También están presentes en las centrales hidroeléctricas. Sí, esta respuesta inercial, exacto, la dan los generadores convencionales, los generadores que están en las centrales eléctricas, en las centrales térmicas que veíamos antes. ¿Por qué? Porque normalmente un panel fotovoltaico no está girando, no puedes coger energía de frenado
un aerogenerador está girando, pero no sobre algo que tú controles. No puedes coger energía de frenado como tal y después no puedes regular de nuevo. No puedes. Después vamos a ver, porque hay maneras de salvar estos escollos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta este tipo de fenómenos que se dan en el sistema. Entonces tenemos reparto en el control de la frecuencia, es decir, los dos vamos cargando el mueble en el estacionario, y respuesta inercial coordinada. Ese frenado nos lo repartimos entre los que estamos operativos también, ¿vale? Y por último, y ya no les como más el tarro con estas historias, otra cosa muy importante es el control de tensión. Lo que veíamos antes, es muy importante mantener los niveles de tensión en el sistema eléctrico. Si hay alguna perturbación y hay una caída de tensión, debe haber control de tensión que la restaure, para que llegue el nivel de tensión adecuado a los puntos de consumo. Esto es algo que también deben cubrir los generadores eléctricos, aportando o consumiendo una cosa que se llama potencia reactiva, que es la asociada a los campos magnéticos. La potencia activa es la que decimos que se asocia a trabajo útil, enciendo la luz. La potencia reactiva a los campos magnéticos. Genero un campo magnético a partir de corriente, por ejemplo. Así regulamos la tensión, digamos, ¿vale? Bien. Ahora bien, habiendo visto todas estas historias, algunos de los parámetros de control que se deben tener en cuenta en los sistemas eléctricos, que ya vemos que son más complejos de lo que a priori pensamos. Vamos a ver las energías renovables. Tenemos muchas fuentes de energías renovables. Energía solar fotovoltaica, que es la que utiliza la luz del sol para generar energía. Energía eólica, que de nuevo aquí vemos movimientos rotativos porque dentro tienen un generador también rotativo. Los solares térmicos, solares termoeléctricos, que aquí dentro aprovechan de igual manera que una central térmica aprovecha la energía térmica de la quema de combustibles, aquí aprovechamos la energía del calor del sol que tanto está pegando ahí fuera. Y esa energía la concentramos en lo alto de una torre para hacer lo mismo que antes. Calentamos un fluido, movemos una turbina, generamos electricidad. Aquí tenemos también otros sistemas. En el ámbito marino, aunque no estén tan desarrollados, energía undimotriz, que va con la variación de altura que ocasionan las olas y las mareas. Energía mareomotriz, por ejemplo, con las corrientes. Hay muchas, geotermia, algunas más desarrolladas que otras. Lo que está claro es que de todas ellas, la más impuesta, la más evolucionada, la que tiene más madurez, es la energía eólica. Y ha vivido una evolución tremenda desde que irrumpió en el mercado por allá por los años 70 hasta la actualidad. Entonces vamos a utilizarla como ejemplo para ver cómo ha evolucionado el criterio según el cual tenemos generación renovable. ¿Cómo voy de tiempo? En un comienzo teníamos el sistema que vimos antes. Generadores convencionales, contaminamos, consumimos, todo perfecto. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos aprovechar la energía renovable, que dicen que es gratis, dicen que es limpia. Vale, perfecto. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues si vamos a generar un sistema nuevo de generación, vamos a tratar de captar la máxima potencia, porque es gratis y porque lo máximo que captemos será todo aquello que podemos eliminar de convencional. ¿Vale? Pues inventaron un generador más o menos simple. Un generador que coge la potencia del viento y la mete en la red. Punto. Tú te lo comes. ¿Por qué se lo podían permitir? Porque eran muy pocos generadores respecto de la potencia total de la red. Poco a poco fueron afinando. Ya viene otro tipo. Le meto una resistencia variable en el generador. Cosas muy locas, ¿no? Pero al final lo que metemos siempre son parámetros de control. ¿Cómo puedo yo hacer que mi generador primitivo se parezca cada vez más a los generadores sofisticados de las centrales eléctricas? A esos generadores que me pueden ayudar a hacer los controles que necesita el sistema eléctrico. Pues poco a poco vamos contribuyendo. Se mete después la electrónica de potencia. Son estas cajas de aquí, ¿vale? Básicamente son cajas que me pasan de corriente alterna a corriente continua y después de corriente continua a corriente alterna. Lo cual parece un poco tonto, porque si al final vas a acabar en alterna, ¿para qué haces esto? ¿Por qué lo hacen? Vamos a verlo con el último tipo, que ya es que toda la energía que generan te la convierten y después te la vuelven a convertir, no solamente la mitad. Esto lo hacen porque de esta manera yo cojo la energía del viento y después yo tengo una onda de tensión como la que veíamos antes y una onda de intensidad como la que veíamos antes, que me viene definida por el viento. Ahora bien, si yo la paso a corriente continua y después en base a esa corriente continua me invento una corriente alterna en la segunda cajita negra, esa corriente que yo me invento, la voy construyendo como a mí me convenga, entre comillas. De tal forma que mi sistema eléctrico, a partir de este momento, va a ver una caja negra que me genera una onda
pero no está viendo el aerogenerador como tal, no está viendo el viento como tal, está viendo la onda que ese aerogenerador le da. Por tanto, aquella inercia sintética que hablábamos al principio, por ejemplo, aquella respuesta inercial, el frenado que daban los generadores de las centrales convencionales, ahora podemos imitar ese frenado en la forma en la que construimos la onda. No que se frene físicamente el material, no es una inercia como tal, sino una especie de emulación de la inercia, de tal forma que el sistema eléctrico diga, pues me sirve, me da lo mismo más o menos, ¿vale? Podemos también hacer una especie de control potencia-frecuencia, que es aquello que veíamos de que con la potencia del generador controlamos la frecuencia de la red. ¿De qué manera? Porque para ello necesitábamos aumentar o disminuir la potencia del generador en función de si necesito aumentar o disminuir la frecuencia que necesito. Y aquí, si estamos trabajando cogiendo toda la potencia del viento, nunca podremos aumentar la potencia. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vale? Asumimos que ya ahora tengo muchos aerogeneradores. Aunque sea gratis, me puedo permitir el lujo de no coger siempre el 100% de la potencia que podría coger del viento. Vamos a coger menos. Vamos a coger 70. ¿Se pierde energía? Entre comillas, porque igualmente no se pierde nada. Está ahí y es gratis. Pero si con esto puedo integrar más renovable, al final me sale mucho más rentable a nivel económico y a nivel ecológico. Entonces, ¿qué se hace con esto? No cogemos el 100% de la energía. Cuando necesitamos coger más potencia, giramos las aspas del generador y cogemos ese exceso de potencia que tenemos de margen. Si necesitamos menos, giramos las aspas en el otro sentido y cogemos menos potencia. Y se hace un control potencia-frecuencia entre comillas. La única diferencia que tiene este control es que los aerogeneradores no te fijan la frecuencia del sistema, sino que ven la frecuencia que hay en cada momento y esa caja negra dice, vale, pues construyo la onda justo con esa frecuencia. La imito y se la doy imitada en ese mismo momento. Vemos que pasito a pasito, con la evolución, todos estos pasos que estamos hablando son décadas de desarrollo tecnológico, décadas de investigación, décadas de detectar retos y proponer soluciones y validar las soluciones e implementarlas. Pero bueno, cada pasito va direccionado a que esos generadores digan, ¿qué es lo que haces tú, viejito convencional? Ah, voy a intentar imitarte. Y a lo mejor si te imito algún día te puedo sustituir. Muy amistosamente, vamos, aprender de los mayores. Vale, en base a esto, no conviene perder de vista que el principal problema, el principal inconveniente de las energías renovables es que el recurso varía. Y es que eso es inevitable. A veces hay sol, a veces no hay sol. A veces sopla el viento, a veces no. A veces hay olas y a veces no. Sin embargo, lo que hemos visto es que tradicionalmente los sistemas eléctricos desde la época de Tesla funcionan de tal forma que el consumidor me pide energía, te la doy al momento. Que ya no quieres más, te la quito al momento. Pero siempre está el generador condicionado al consumidor. Con las renovables ya esto casi que se comportan como si fueran consumidores. Generan y no generan cuando ellos quieren. Igual que los consumidores. Consumen y no consumen cuando ellos quieren. Y al final esto todo es un caos. ¿De qué manera podemos hacer que esa energía sea cada vez más gestionable? Porque si podemos controlar los otros aspectos, únicamente nos queda este punto concreto para ya poder decir, vale, tenemos unas renovables maduras. Te puedes independizar en la medida de lo posible, aunque te llame cada fin de semana. ¿Vale? Bien, reto, recurso no controlable. Propuesta. Pues se están considerando dos propuestas principales, aunque hay muchas, ¿vale? Por un lado, almacenamiento energético. Para poder gestionar la energía, si yo almaceno lo que genero, ya la tengo almacenada y la uso cuando sea. Básicamente es aplicar los criterios convencionales a las energías variables renovables. Ahora hablamos un poquito más de esto. Pero otra muy importante y que cada vez está más de moda es el control activo de la demanda. ¿Esto qué es lo que es? Pues esto significa básicamente que, así como el consumidor consume cuando quiere y la generación se lo da, si en este caso la generación genera cuando quiere, voy a poner unos consumidores concretos que consuman cuando la generación está dando. Es decir, yo sé que los puntos de más radiación solar son entre tal hora y tal hora del día, ¿vale? Todas las centrales desaladoras, por ejemplo, desalinizan agua entre tal hora y tal hora del día. De formas más o menos rudimentarias, pero ese es el concepto. Coger puntos concretos de consumo y adaptarlo a mi generación. Así no pierdo energía renovable y así estoy evitando generar con otros tipos de energía.
Otro caso, por ejemplo, del que se habla mucho. Evolución del vehículo eléctrico. Cada vez va a haber más vehículos eléctricos en nuestras ciudades. ¿Eso realmente son baterías andantes? Si el problema es el rollo de las baterías, yo puedo hacer una especie de matriz de generadores eléctricos que cuando el sistema necesite mucha energía, aporten energía de manera coordinada, que si son millones de coches eléctricos, quitarles un pelín a cada uno, y cuando el sistema necesite quitarse energía de encima, recargarlos de manera coordinada. Son conceptos que nos ayudan a entender qué es eso del control activo de la demanda y que ahora mismo están desarrollándose poco a poco. Hay que dar estos pasos. Lo que hablábamos del almacenamiento energético, hay muchos tipos de almacenamiento energético. Hay almacenamiento hasta en aire, aire que lo comprimes a muchas presiones y después te genera energía. Pero bueno, los principales, los más extendidos son baterías, que esto es un sistema de baterías brutal que acaban de instalar en Australia, y centrales hidroeléctricas, que tú almacenas la energía en saltos de agua. Y después, cuando quieres generar energía, dejas caer el agua, ¿y qué hace ese agua? Pasa por una turbina que gira y hace girar un generador y al final movimiento giratorio como siempre, ¿vale? Pero estás almacenándola en saltos de agua. Hay una cosa que comentar y es que las centrales hidroeléctricas tenemos la suerte de que son una renovable que sí que contribuye mucho a todos los controles que decíamos antes, porque tienen el mismo generador exacto que una central térmica normal, ¿vale? Entonces, esta sí puede hacer esos controles sin las limitaciones de las otras centrales renovables, ¿vale? Entonces, más o menos, vamos a recopilar, porque esto son muchas historias. Tenemos el sistema eléctrico convencional, con algo de renovable, pues estamos más o menos en este punto. La renovable cada vez va pudiendo hacer más tareas de control, cada vez va pudiendo asumir más cosas que antes asumía la energía convencional. ¿Lo puede asumir todo? Todavía no. Todavía hay muchos puntos en los que trabajar. ¿Debemos ser pesimistas? Bueno, tampoco. Seamos realistas más bien, ¿no? Entonces, realmente hay muchos retos aquí, muchos retos técnicos involucrados en todo este proceso de integración renovable. Hay mucho control que tienen que hacer las renovables para que cada vez puedan ser más las que estén como parte de nuestro sistema eléctrico. Siempre, a ser posible, dentro de un mix en el cual se puedan apoyar en energías convencionales y a poder ser que cada vez sean menos las convencionales, pero que te puedas apoyar en ellas si en cualquier momento te fallan los sistemas de regulación que estás desarrollando, si en algún momento te falla en la calidad con la que puedes entregar energía al consumidor, la cantidad de recursos que has podido almacenar y todas estas variables. Entonces, ¿se puede tender hacia un sistema 100% renovable? Yo pienso que se puede tender hacia un sistema 100% renovable, pero siempre soñando, con una visión realista, no nos durmamos. Soñemos, seamos capaces de ver los retos realmente, pisemos en suelo firme y no nos dejemos engañar con promesas cortoplacistas, ¿no? Veamos los retos, seamos objetivos y vayamos poco a poco dando pasos seguros hacia ese objetivo cada vez más renovable, con la esperanza de que algún día sí logremos llegar a serlo. Muchísimas gracias. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.